Vamos a desarrollar ahora la nefropatía diabética. Siempre recordar que nefropatía diabética constituye la causa número uno de enfermedad nefrótica, síndrome nefrótico en el adulto. Constituye la causa número uno de enfermedad renal crónica y de las causas obviamente glomerulares, ¿no? Y constituye la primera causa de pacientes en diálisis. Entonces, la nefropatía diabética es una enfermedad crónica, es una complicación crónica de tipo microangiopática. Es la microangiopatía, ¿no?, clásicamente del paciente diabético, donde las lesiones que tenemos fundamentalmente es un engrosamiento. Hay un engrosamiento básicamente de la membrana basal, engrosamiento de la membrana basal progresivo, que genera rápidamente albuminuria. Además de eso, va a haber una alteración, daño endotelial. Sabemos que el paciente diabético, fundamentalmente su daño a nivel de todos los órganos es a nivel de endotelio, una pérdida progresiva de podocitos. Va a haber una pérdida progresiva de podocitos. Y estos pacientes entonces progresivamente incrementan de esa manera la albuminuria a proteinuria franca y evolucionan a una pérdida de la función renal. Entonces va cayendo la filtración glomerular en forma progresiva. Claro, al principio, cuando hay un engrosamiento de la membrana, se produce una fase de hiperfiltración, ¿no? También existe lo que se llama la enfermedad renal de tipo glomerular nodular glomerular, que es rara, pero tiene todas las características y se demuestra en las biopsias que es una enfermedad renal. Este tipo glomerular, que puede ser hasta un 5%, es la que antiguamente se llamaba enfermedad de Kimmel-Wilson. La enfermedad de Kimmel-Wilson característica. Pero como les digo, la gran mayoría pasa por un engrosamiento de la membrana basal, albuminuria, daño endotelial. Por ello siempre recordar que el gran marcador de enfermedad renal, de nefropatía diabética, siempre es la medida de la albuminuria y de ellos la microalbuminuria. Pregunta clásica, ¿no? Es el marcador fundamental. Entonces habíamos dicho que es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico, de pacientes en diálisis, y cuando se establece enfermedad renal, nosotros sabemos que el paciente lo estamos haciendo con seguimiento en la depuración de creatinina, en la ecografía renal, dos pruebas que se hacen semestral o anualmente, en la búsqueda en el examen de orina. Uno siempre hace primero un examen de orina, y si este examen de orina sale con proteínas positivas, inmediatamente va a una proteinuria de 24 horas. Pero si el examen de orina cada 6 meses me sale negativo en proteínas, debe ir a microalbuminuria. Entonces el paciente sigue ese proceso. Entonces tenemos nosotros que el paciente con sospecha de enfermedad renal tenemos que tomar la decisión rápida si es un proceso de enfermedad renal normal o no sigue ese proceso común. Y por lo tanto, si viéramos una rápida caída de la función renal, ¿qué significa eso? El paciente renal, ¿no? Vamos a ver acá que tanto para el diabético tipo 2 como para el diabético tipo 1, entonces, por lo general, desde el momento del diagnóstico hasta que se declara la enfermedad renal, o sea, desde el momento que hacen enfermedad renal, pasa en el diabético tipo 2 un promedio de 10 años desde que se hizo el diagnóstico, mientras que en el diabético tipo 1 suele ser 5 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, que empieza la enfermedad renal. Además de esto, el proceso de enfermedad generalmente
sigue un promedio de 5 años, es lento en el paciente, incluso puede revertir con el tratamiento. La microalbuminuria puede revertir en incluso más del 50% de los pacientes cuando se hace una buena terapia inicial. Y entonces, si no, la progresión da alrededor de 5 años. Mientras que en el paciente diabético tipo 1, la progresión es mucho más rápida, promedio de 2 a 3 años, llegan a la enfermedad renal terminal. La otra gran diferencia es que el diabético tipo 2 generalmente enferman un 10 a 15% de los pacientes, mientras que en el diabético tipo 1, entre 40 a 50% de los pacientes hacen nefropatía diabética. Y entonces el paciente termina ahí. E incluso se dice que a los 20 años de evolución de enfermedad, si el paciente no ha hecho, si no hay enfermedad renal, entonces si no hay nefropatía diabética, entonces el paciente ya no hace nefropatía diabética nunca más. O sea, después de 20 años de diabético, el paciente no tiene el perfil de hacer, ya no va a ser complicación renal. Entonces generalmente lo hacen un 10 a 15% en los tipo 2, o sea, es lenta y menos incidencia que en el 1, donde es más rápida y más prevalente. Y es así entonces que tenemos nosotros que la rápida caída de la función no juega, indica biopsia. De repente es otra la causa. La microalbuminuria tampoco juega, o sea, el encontrar microhematuria, el encontrar microhematuria y especialmente demostrado como hematíes dismórficos o cilindros hemáticos, ni hablar, biopsia. Un fondo de ojo que va paralelamente normal, completamente normal, no juega, porque generalmente la microangiopatía van en paralelo las tardías, es decir, diabetes, nefropatía y retinopatía. La proteinuria brusca y progresiva, o sea, que aparezca en forma no como en este caso que es lento, ¿no? Por etapas, sino que sea brusco y rápidamente progresivo, también es indicativo de biopsia renal. Okay. Tenemos nosotros por eso etapas bien definidas. Estas etapas, primero tenemos las 3 primeras etapas que son la etapa preclínica. ¿Por qué es una etapa preclínica? Es una etapa preclínica porque el paciente no va a tener ninguna sintomatología que evidencie enfermedad renal. El paciente no tiene ninguna clínica. Entonces no hay edema, no hay orinas espumosas, no tiene ninguna clínica que evidencie que el paciente va a tener enfermedad renal. Entonces, mediante el screening clásico que se suele realizar en los pacientes, es que uno va a determinar. Entonces, el paciente en su screening va a comenzar a hacer hiperfiltración. ¿Qué significa que hiperfiltre? El paciente llega a más de 150 de filtración glomerular. Entonces, se hace una depuración de creatinina y la filtración glomerular está por encima de 150. Estos pacientes generalmente la microalbuminuria todavía es normal. Esto se llama estadio 1. Aquí típicamente la ecografía nos va a demostrar riñones ya incrementados. Riñones grandes, generalmente mayores de 12 centímetros. Entonces son riñones grandes. Acuérdense el diagnóstico diferencial de riñón grande. Diagnóstico diferencial de riñón grande. Uno tiene que acordarse primero. Enfermedades que hiperfiltran, diabetes. Proteínas ligeras. ¿Qué enfermedades de proteínas ligeras conocen? Amiloidosis. Mieloma múltiple. Son las enfermedades que hiperfiltran y hacen riñón grande. De ahí tenemos otro que hiperfiltra, el virus de VIH. El VIH. También riñón grande. Otros riñones grandes, pero ya por constitución. Entonces vamos a tener el KPD, ¿no? El KPD, la enfermedad o enfermedad poliquística renal. Vamos a tener el paciente que tiene tumor, el hipernefroma. Podemos tener también el paciente que está obstruido y hace una hidronefrosis severa y hidronefrosis. Entonces lo podemos ver como riñón grande. Entonces estas son las causas clásicas
de riñón grande. Ten en cuenta en el diagnóstico diferencial. Entonces tenemos una primera etapa de hiperfiltración. En una segunda etapa el paciente desarrolla la proliferación mesangial, que eso me faltó ponerles acá. El paciente hace engrosamiento, ¿no? Engrosamiento de la membrana basal, empieza a hacer la bulbinuria, el daño endotelial y paralelamente la proliferación mesangial. Generalmente esta proliferación mesangial, que es el estadio 2, el paciente desarrolla progresivamente hipertensión, que recuerden que es silente, por lo tanto sigue siendo etapa preclínica. En la etapa 3, el paciente ya desarrolla microalbuminuria, incluso ya acá comienza a ser ligera microalbuminuria, pero acá ya comienza a ser evidentemente la microalbuminuria mayor de 30, mayor de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? La relación albumina-creatinina siempre medida en 300 miligramos hasta mes 300 miligramos, sigue siendo microalbuminuria. Cuando el paciente ya inicia a hacer proteinuria, ¿no? Pero aún todavía en menos de 500 miligramos, pero ya tiene una proteinuria en relación a la albúmina mayor de 300, o hace una microalbuminuria franca mayor de 300, este paciente ya entra en lo que se llama la etapa clínica. Ya es un estadio 4, es un paciente que ya tiene generalmente orina espumosa, comienza a hacer edemas, ¿no? Y el paciente comienza la filtración a caer progresivamente de 130 hasta caer a 10. Cuando cae a 10 de filtración, el paciente ya está en estadio 5, enfermedad renal terminal. Entonces, estos son los estadiajes, es la progresión de la enfermedad renal en estos pacientes. Estos pacientes van a tener dos tipos de tratamiento. Entonces, el tratamiento inicial es el tratamiento, ¿no? En la disminución, ¿no? Disminución de la progresión de la enfermedad renal. Entonces, ¿cómo hacemos que disminuya la progresión de la enfermedad renal? La progresión de la enfermedad renal fundamentalmente lo vamos a lograr con medidas básicas como control metabólico, el más importante de ellos. Hay que hacer un control metabólico. Control de la presión arterial. El control de la presión arterial tiene que ser muy estricto. En este control metabólico tenemos que controlar, lo más importante, la hemoglobina glicosilada. Debe estar en menos de 7%. Hay que tener un LDL menor de 100. Y si ya tiene enfermedad coronaria, menor de 70. Un control de la presión arterial que sugiere menor de 130, 80 idealmente. Máximo 140, 85 cuando todavía no hay hipertensión. Y la otra clave en este manejo es el control, ¿no?, de la albuminuria, que generalmente cuando ya tiene más de 300, el paciente debe recibir yecas o aras. Entonces, este es el primer paso fundamental, el control en el paciente y lo que se llama el control en el inicio de la enfermedad renal, el control metabólico fundamental. Y después de eso, el paciente pasa ya a lo que es un control de la progresión de la enfermedad. Y el segundo paso, mientras el paciente esté por encima de 30 de depuración, se sugiere los inhibidores de la SGLT2, los cuales retardan la progresión de la enfermedad renal y mejoran el control metabólico tremendamente. Entonces, estos han demostrado retardar la progresión, ¿no?, la progresión de la enfermedad renal. Entonces, hoy en día se constituyen las segundas drogas de elección. Entonces, no solamente, ¿por qué es que uno usa yecas y aras? Ya sabemos nosotros que estos disminuyen la presión intraglomerular, ¿no? Disminuyen la presión intraglomerular. Y eso disminuye la proteinuria. Pero paralelamente a eso, los inhibidores de la SGLT2 hacen mayor control metabólico y también tienen la ventaja de poder preservar más la filtración glomerular. Generalmente se pueden usar todavía por debajo de 30, pero con mucho cuidado. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de usar inhibidores de SGLT2? Fundamentalmente que el paciente tenga incremento de las infecciones urinarias,
que el paciente sea amputado. ¿Por qué un paciente amputado no se le recomienda inhibir SGLT2? Porque hay mayor riesgo de infecciones genitales, ¿no? Por ejemplo, se incrementa la candidemia, pero al margen de eso, esos pacientes incrementan el riesgo de Fournier, que es, ¿no? que es básicamente la fasciitis de la zona, ¿no? perineal, o fasciitis de Fournier. Por eso es que no, son los grupitos que no se podría utilizar. Pero en general se le da hoy en día YECAS, ARAS a los pacientes y sus inhibidores SGLT2. Entonces en la terapéutica fundamental, como decíamos, evitar la progresión. Hay que hacer un ajuste respecto a la metformina. Sabemos que la metformina por debajo de 30 ya debe ser detenida ante el riesgo de acidosis láctica. Del mismo tiempo, los YECAS y ARAS tendrán que ser usados con mucho cuidado, en los pacientes en estadio G4. Estamos hablando de 29 a 15. Y no deben usarse en G5, o sea, menores de 15 de depuración. Fundamentalmente también hay que proscribir, ojo, no solamente eso, sino hay que proscribir, además de la metformina, tampoco debe recibir hidroclorotiazida. Recuerden que muchos de estos pacientes pueden estar recibiendo hidroclorotiazida para efecto de control de la presión. Y ya el paciente, una vez con enfermedad progresiva, no prepararlo desde G4 para la diálisis y estando en G5 ya planificar lo que puede ser un trasplante combinado. Lo ideal en estos pacientes es el trasplante renal y al mismo tiempo páncreas. Esto se demostró en pacientes con enfermedad renal tipo 1, pero después ha sido demostrado que en todos los pacientes con nefropatía diabética es preferible un trasplante renal combinado. Entonces no se olviden, clave la microalbuminuria, fase preclínica y prefiltrante, fase clínica. Tratamiento, hoy en día no solamente es YECA-ARAS, la piedra angular de bajar la proteinuria, la piedra angular del tratamiento del control metabólico, siempre, que incluye el control de LDL y agregar inhibidores de SGLT2 como fármaco de elección. Ok.